Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante. ¿Cuál es el impacto que sobre una economía en términos genéricos o en términos generales puede tener el anclaje del tipo de cambio como medida antiinflacionaria? Esto está bastante en línea con lo que hemos venido hablando durante los últimos programas de la sobrevaluación de las monedas, los impactos que sobre una economía tienen la sobrevaluación de su moneda interna. Y el término anclaje del tipo de cambio, en cierto modo, se puede explicar como la fijación de un tipo de cambio, el establecimiento de un tipo de cambio fijo que perdura en el tiempo, y se llama anclaje, haciendo casi uso de una metáfora, diciendo que el avance de un barco, digámoslo así, es también el avance de los precios dentro de una economía, y para parar ese avance del barco de los precios, se ancla, se echa el ancla del tipo de cambio para frenar, digámoslo así, el avance del barco, y de esa forma pues frenar también el avance de la inflación. ¿Por qué el anclaje del tipo de cambio, la fijación del tipo de cambio puede ser una medida antiinflacionaria? Esto básicamente está relacionado con el hecho de que al yo fijar el tipo de cambio, al yo fijar una cantidad de moneda local que tengo que dar para obtener $1 que necesito para realizar mis importaciones, yo de esa forma, en cierto modo, estoy abaratando los productos de origen externo, porque si la inflación interna de una economía es mayor a la inflación que existe en los países donde yo adquiero estos productos que importo, es natural que en la medida en que yo tengo que dar una cantidad fija a lo largo del tiempo de moneda local para obtener $1 y con ello importar, pues eso va a implicar un abaratamiento relativo de los productos importados. Máxime si esa medida de fijación del tipo de cambio viene acompañada también de una reducción sustancial de los aranceles, de los impuestos de importación que tienen que pagar los importadores en el momento en que nacionalizan la mercancía o los servicios que adquieren en el exterior. Esa situación de anclaje del tipo de cambio combinado con una mayor inflación interna que externa y una reducción de los aranceles obviamente lleva a una situación de sobrevaluación de la moneda que hace que cada vez $1 adquiera una mayor cantidad de bienes y de servicios en el exterior de lo que pueden adquirir la cantidad de moneda local internamente de bienes y servicios que yo necesito para adquirir una divisa. Y de esa forma entonces cada vez resultan más baratos los productos de origen externo y en consecuencia cada vez es mayor la competencia que esos productos o servicios de origen externo le crean a los productos y servicios que se producen internamente. Esta mayor competencia, digámoslo así, de productos externos, que los productos externos generan sobre los productos internos, hace o forza, obliga a los productores internos y a los comerciantes internos a no aumentar los precios de sus bienes y servicios y en consecuencia de esa forma se para el proceso inflacionario. Esto, sin embargo, tiene obviamente unos efectos muy importantes sobre nuestra economía o sobre cualquier economía o sobre la economía donde se implanta este tipo de política, como ya lo veíamos en programas anteriores, porque una sobrevaluación de la moneda estimula notablemente las importaciones, las compras de origen externo, y hace que la gente se sienta cada vez más inclinada a cambiar moneda local por dólares y adquirir productos en el exterior, porque cada vez resultan más baratos esos productos o esos servicios que yo puedo adquirir en el resto del mundo y por lo tanto pues yo me siento estimulado a importar. Esto a su vez se traduce en que las importaciones, las compras de origen externo aumentan muy aceleradamente o cada vez más acentuadamente y esto tiende obviamente a generar una situación de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, un déficit en las transacciones externas del país porque al comprar más de lo que se puede exportar, pues obviamente eso crea esa situación de déficit. De hecho, esa sobrevaluación de la moneda desestimula las exportaciones o las ventas hacia el exterior, porque cada vez le resulta a los importadores norteamericanos, europeos, japoneses o de otros países que, digamos, adquieren los productos que producimos internamente, cada vez les resultan más costosos los productos internos, debido a que $1, digámoslo así, adquiere, o la cantidad, digámoslo así, de bolívares que ellos adquieren al cambiar $1 por moneda local para comprar los productos que se producen internamente, cada vez adquieren una menor cantidad de producto interno y por lo tanto les resultan muy costosos los productos internos. Eso entonces hace que una sobrevaluación de la moneda estimule las importaciones y desestimule las exportaciones, generando ese déficit de la cuenta corriente. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver
bueno, qué efectos o qué consecuencias han tenido estas políticas de anclaje del tipo de cambio como política antiinflacionaria en algunos países de la América Latina. Vamos a referirnos al caso de Chile a comienzos de los años 80, vamos a referirnos al caso de Venezuela a fines de los años 80, vamos a referirnos a lo que acaba de suceder en México a fines del año 1994 y que todavía hoy está en pleno efecto la consecuencia negativa de esa situación, y vamos a ver entonces al final de nuestro programa qué consecuencias o qué lecciones podemos sacar de esas experiencias que se han vivido tanto en Venezuela como en otras economías de la América Latina. Ya regresamos. A mediados de 1979, las autoridades económicas chilenas decidieron fijar el tipo de cambio del peso chileno en 39 pesos por dólar y establecer un tipo de cambio fijo que duró en lo que restó del año 1979 y hasta mediados de 1982. Es decir, cualquier importador en Chile podía adquirir un dólar entregando 39 pesos a lo largo de ese lapso prácticamente de 3 años. Esto tuvo unas severas implicaciones sobre esa economía, fundamentalmente porque si bien la inflación en Chile bajó notablemente como consecuencia del anclaje del tipo de cambio, eso hizo que la inflación interna, sin embargo, no bajase a los niveles internacionales y que por lo tanto todavía la inflación dentro de esa economía fuese superior a la inflación en el resto del mundo, particularmente en los países donde se adquirían los bienes y servicios que se importaban. Y en consecuencia eso trajo, digamos, como resultado una apreciación real del peso chileno, que se tradujo a su vez en una sobrevaluación cada vez más acentuada del peso chileno. Esto tendió a hacerse aún más acentuado por el hecho de que las autoridades chilenas decidieron entonces unificar y reducir los aranceles de importaciones en una forma sustancial, haciendo que cualquier importador pudiera importar pagando solamente unos aranceles equivalentes más o menos al 20%, y por lo tanto esa apreciación real de la moneda, en consecuencia la sobrevaluación de la moneda cada vez más acentuada, combinado con estos menores aranceles, hacían que cada vez resultara para los chilenos más atractivos importar productos del resto del mundo, que les resultaban cada vez más baratos, y por lo tanto de esa forma beneficiarse del abaratamiento de esos productos foráneos. Esto, como ya decíamos en el primer segmento del programa, tenía como finalidad el crear una competencia a la producción interna y así impedir que los productores locales pudieran aumentar sus precios en una forma sustancial. Esto trajo como consecuencia una primera distorsión, digámoslo así, dentro de esa economía, que fue una distorsión en el aparato productivo, porque los productores internos cada vez se sentían menos estimulados a seguir produciendo productos que tenían que competir con los productos que se podían importar, es decir, cada vez se sentían menos estimulados a producir productos transables o que podían ser objetos de comercio internacional, porque los productos externos que se importaban resultaban mucho más baratos que los productos locales. Y en consecuencia resultaba para ellos más atractivo concentrar sus actividades en áreas no transables, digámoslo así, en la producción de productos que no podían ser objeto de importación o en servicios. Esto entonces trajo una serie de, como ya decía, de distorsiones dentro del aparato productivo, porque entre otras cosas, un productor de zapatos, por ejemplo, resulta que de pronto se da cuenta, mire, yo no puedo producir zapatos a los precios de los zapatos importados que se pueden adquirir en los Estados Unidos, en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, yo cierro mi planta, dejo de producir zapatos, pero me transformo en importador y comercializador de zapatos porque yo conozco ese mercado, porque sé cómo son los canales de distribución, porque tengo acceso, digámoslo así, a esos canales de distribución y por lo tanto penetro a los puntos de venta final al consumidor y por lo tanto como yo conozco y domino ese mercado, si bien no voy a seguir produciendo zapatos internamente, me transformo en importador de zapatos. Ese es el típico ejemplo de una transferencia de actividad, de una actividad productiva de transables, que es la producción de zapatos que se pueden importar. Son productos que pueden ser objeto de importación, que pasa entonces a una actividad no transable, porque pasa digámoslo así, a realizar una actividad de carácter comercial, la prestación de un servicio, como es la actividad de intermediación
o comercialización de un producto que es obviamente una actividad no transable. Y por lo tanto se pasa a depender cada vez más para el abastecimiento de productos transables de la importación, desmantelándose de esa forma el sector productivo de bienes transables. Esto a su vez trae como consecuencia de que el crecimiento notable de las importaciones y la dependencia cada vez mayor de las importaciones para el suministro de esos productos transables genera un desequilibrio en las transacciones externas del país, genera un déficit en la cuenta corriente porque se importan mucho más bienes y servicios de los que se pueden exportar. Decíamos al final del segmento anterior que también esa sobrevaluación del bolívar, ¿no? de la moneda local, objeto de esa apreciación real y sobrevaluación considerable, trae como consecuencia un desestímulo de las exportaciones porque cada vez le resultan más costosos a los importadores norteamericanos, europeos o a los que adquieren tradicionalmente los productos locales, les resultan estos cada vez más costosos porque cada vez esa cantidad de moneda local, en el caso de Chile esos 39 pesos, compraban cada vez menos productos chilenos en comparación al periodo anterior y por lo tanto eso desestimulaba a los importadores de esos productos chilenos a seguir adquiriéndolos y más bien estos se inclinaban por adquirir productos similares en otras economías donde podían obtener mejores precios por esos productos. Eso entonces hace que al estimularse notablemente las importaciones y desestimularse las exportaciones, pues obviamente se genera una situación de desequilibrio de las transacciones externas, un déficit de la cuenta corriente, la balanza de pagos, que hace que los pagos al exterior, por concepto de esas importaciones, sean muy superior a los ingresos de divisas que generan las exportaciones de bienes y de servicios. Eso entonces, ese desequilibrio, obviamente genera una presión sobre las reservas internacionales del país, porque la salida de divisas para pagar esos bienes y servicios supera a la entrada de divisas. Y por lo tanto, ese exceso de importación, ese exceso de compra externa, tiene que ser financiado de alguna forma, bien sea utilizando reservas internacionales, que son divisas, digámoslo así, y por lo tanto eso reduciría las reservas internacionales, o estimulando una entrada neta de capitales, generando un superávit en la cuenta de capitales financieros de la balanza de pagos, haciendo que la cantidad de capitales financieros que entra al país sea superior a la cantidad de capitales financieros que sale del país. Y entonces hay que crear las condiciones propicias para que esos capitales financieros entren. Es por eso entonces que esa situación de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos por el exceso de importaciones sobre exportaciones de mercancías y de servicios generados por aquella sobrevaluación de la moneda, forza a las autoridades monetarias a implantar una política monetaria de carácter restrictivo, a hacer escasa la cantidad de moneda local dentro de la economía, para que así el precio que hay que pagar por tener acceso a esa cantidad de dinero local, que son las tasas de interés, suban, y al elevarse las tasas de interés se haga atractivo para los tenedores de capitales en el exterior traer sus capitales de otros países a Chile y de esa forma entonces generar un superávit en la cuenta capital que neutralice o compense el déficit de la cuenta corriente. Esta situación entonces se puede mantener mientras, no importa cuál sea el tamaño del déficit de la cuenta corriente, eso se puede mantener mientras haya un superávit en la cuenta capital. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que pasa el tiempo, transcurre el tiempo, el déficit, el hueco en la cuenta corriente se va haciendo cada vez más amplio, se ensancha ese déficit de la cuenta corriente y llega un momento en que la gente dice, caramba, ¿hasta cuándo va a poder mantenerse esta situación? Esto va a ser prácticamente inevitable, una devaluación de la moneda, para de esa forma encarecer los productos externos, corregir la sobrevaluación de la moneda local, desestimular a los chilenos a seguir adquiriendo todos los bienes y todos los servicios que prácticamente se adquieren o que se adquieren de bienes y servicios transables que pueden ser objetos de comercio internacional que se adquieren dentro de la economía y de esa forma a través de la devaluación desestimular las importaciones y fomentar las exportaciones. Cuando la gente empieza a temer de que esa devaluación se hace inminente e impostergable, entonces los tenedores de capitales que han traído sus capitales al país comienzan a ponerse nerviosos y comienzan por lo tanto a buscar mecanismos para protegerse contra esa devaluación que se viene. ¿Cómo lo hacen? Simplemente sacando sus capitales nuevamente al exterior, cambiándolos todavía al tipo de cambio fijo, en este caso 39 pesos por dólar, en el caso de la economía chilena que estamos tratando,
y entonces eso comenzó a generar un déficit en la cuenta capital de la balanza de pagos, porque la salida de capitales se hacía cada vez mayor en comparación con los capitales que seguían entrando, haciendo que entonces el desequilibrio de las transacciones externas chilenas llegara a puntos críticos, porque no solamente ya era el déficit creciente y ya fuera de control de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sino que también se estaba produciendo un déficit de la cuenta capital, y entonces eso hacía que la contracción de reservas internacionales fuera sumamente intensa y que por lo tanto viniera inevitablemente una devaluación de gran dimensión. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver, bueno, qué impactos entonces tuvo sobre esa economía chilena esa devaluación, y a su vez vamos a ver la reproducción de situaciones más o menos parecidas a estas que se produjo en Chile en otras economías de la América Latina. Ya regresamos. Las maxidevaluaciones que se tienen que producir en las economías que venimos analizando y que de hecho se produjeron en Chile a mediados de 1982 para corregir el profundo déficit de la cuenta corriente, el profundo desequilibrio de las transacciones externas que se produjo dentro de esa economía, trae unas consecuencias muy directas. En primer término, se encarecen notablemente los productos de origen externo, por lo tanto eso genera una presión inflacionaria que hace elevar nuevamente el aumento, la intensidad en el aumento de los precios, y simultáneamente las autoridades monetarias se ven forzadas inclusive a hacer o implantar una política monetaria más restrictiva todavía, para elevar aún más las tasas de interés y así evitar que los capitales continúen saliendo, produciéndose desequilibrios cada vez más intensos. Esta subida en las tasas de interés a su vez tiene un efecto recesivo muy profundo, porque nadie pide prestado a una tasa de interés tan elevada, y por lo tanto eso reduce el consumo, reduce la inversión, y eso genera una contracción económica, produciéndose entonces un disparamiento inflacionario combinado con una recesión económica profunda que trae obviamente unos efectos devastantes sobre la economía. Esto sucedió precisamente en la economía chilena durante la segunda mitad de 1982 y durante 1983, años en los cuales esa economía vivió unas situaciones bastante precarias. Algo similar también pasó en Venezuela en el año 1989, cuando, debido a una estabilidad del tipo de cambio desde diciembre de 1986 hasta comienzo de 1989, a 14.50 bolívares, a 14.50 bolívares por dólar, eso trajo como consecuencia una sobrevaluación del bolívar notable, que a su vez se tradujo en unas importaciones exageradas y descontroladas de bienes y servicios, que trajo a su vez un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la eliminación prácticamente de las reservas internacionales del país y el forzamiento a una maxidevaluación en marzo de 1989, que trajo como consecuencia la elevación notable de los precios, un disparamiento inflacionario, un aumento notable de las tasas de interés, una restricción económica incuestionable debido a al menor consumo y a la menor inversión que se produjo durante ese año de 1989, y por lo tanto a la materialización de una recesión muy profunda que vivimos ese año. Ese fue un año traumático en la economía, donde la inflación se montó en 80% y donde el Producto Interno Bruto decreció en casi 10%, aumentando el desempleo y trayendo esto pues unas consecuencias negativas muy profundas. Algo similar ha sucedido en México, o ha venido sucediendo en México desde diciembre de 1994. México también permitió una apreciación real de su moneda, que desembocó en una sobrevaluación considerable debido, si bien ellos no tenían un tipo de cambio fijo, el proceso de ajuste del tipo de cambio era muy inferior y estaba prácticamente divorciado de la diferencia entre las presiones inflacionarias internas y externas, lo cual produjo una apreciación real de la moneda, que trajo como consecuencia que los mexicanos importaran de todo. De hecho, en 1994, el déficit de la cuenta corriente mexicana alcanzó los 28.700 millones de dólares. Es decir, los mexicanos importaban 28.700 millones de dólares más de lo que exportaban. Y esto obviamente hizo que aquellas personas que traían sus capitales a México, atraídos por la bonanza, atraídos por la apertura económica, atraídos por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y por las oportunidades que brindaba México a la inversión extranjera, de pronto comenzaron a preocuparse ante ese profundo desequilibrio
de la cuenta corriente de la balanza de pagos y por lo tanto vieron como inminente la devaluación del peso, haciendo que entonces los capitales no solamente dejaran de entrar a México, sino que comenzaran a salir masivamente y en términos netos, generándose por lo tanto un déficit en la cuenta capital que se sumó al déficit de la cuenta corriente para crear una situación absolutamente insostenible. El 20 de diciembre de 1994 las autoridades monetarias mexicanas se vieron en la imperiosa necesidad de devaluar y por lo tanto se produjo un encarecimiento considerable de la divisa norteamericana y la iniciación de una profunda crisis que todavía hoy está padeciendo México. El peso se devaluó casi en un 100%, eso encareció notablemente los productos de origen externo, disparándose la inflación a niveles entre 40 y 50% durante en lo que va de 1995. Eso a su vez trajo como consecuencia la necesidad de implantar una política monetaria y fiscal muy restrictiva que elevó las tasas de interés considerablemente y que hizo desestimular a los mexicanos a pedir prestado dinero ahora muy caro y por lo tanto a restringir el consumo y la inversión y por lo tanto a generarse una situación de recesión económica muy profunda que hoy está viviendo la economía mexicana. Esto combinado con otra serie de impactos o consecuencias en algunos sectores, particularmente en el sector financiero o bancario, que se ve profundamente afectado por esta crisis, han puesto a esa economía que tan solo hace un año estaba viviendo una de las bonanzas y una de las situaciones más envidiables de la América Latina en una situación realmente crítica, severa y de profundas consecuencias. Bueno, ¿qué consecuencias o qué lecciones nos puede decir todo esto que acabamos de analizar sobre nuestra economía? Bueno, precisamente habíamos comentado en uno de los programas anteriores que el bolívar está hoy en día tremendamente sobrevaluado debido a esa política de congelar el tipo de cambio a 170 bolívares por dólar desde julio de 1994 hasta nuestros días y que eso está trayendo como consecuencia un disparamiento de las importaciones, un desestímulo de las exportaciones, o si bien esas exportaciones no se han desestimulado, han podido continuar debido a que los exportadores prefieren exportar, pero no vender sus dólares a 170 al Banco Central, sino dejarlos afuera y buscar mil y un subterfugios para evitar la venta de esas divisas al Banco Central. El hecho es que se está produciendo un desequilibrio cada vez más acentuado en el sector externo, que está trayendo como consecuencia una caída considerable y notable de las reservas internacionales ante el convencimiento generalizado de que esa tasa de cambio de 170 bolívares por dólar es insostenible y que la devaluación es inminente. Que si la devaluación va a ser ahora o va a ser en diciembre o va a ser dentro de un mes o no, es cuestión de semántica, pero el hecho es que todo el mundo está convencido de que el tipo de cambio de 170 bolívares por dólar es ya insostenible, de que hay una profunda sobrevaluación de la moneda y que en consecuencia la devaluación o ajuste del tipo de cambio va a ser también inminente. Antes de que esto se produzca vamos a obtener por lo tanto la cantidad de dólares que podamos obtener a 170, es digamos lo más atractivo que se puede obtener, o incluso a 280, 290, a 300 bolívares en el mercado de los bonos Brady, porque también ese tipo de cambio muy probablemente va a continuar aumentando después que se hagan los ajustes necesarios que va a haber inevitablemente que hacer debido a las distorsiones que se han producido en las transacciones externas. Esto entonces es lo que lleva al pesimismo de decir, bueno, ¿qué va a venir después? Muy probablemente las tasas de interés, o mejor dicho, la inflación se va a acelerar debido al encarecimiento de los productos de origen externo, debido a que también la no entrega de divisas hoy en día 170, que es la forma como hasta ahora las autoridades han pretendido afrontar la situación de escasez de divisas y la caída de reservas internacionales, está trayendo como consecuencia una escasez de divisas, no se puede importar y en consecuencia es factible que surjan problemas de desabastecimiento en las próximas semanas que se traduzcan en presiones inflacionarias al alza. Todo esto lo que nos enseña es que esas distorsiones sostenidas en el tiempo debido al anclaje del tipo de cambio, puede ser que en algunos casos, como en el caso chileno, en el caso mexicano inicialmente, puedan dar las consecuencias necesarias de un abatimiento temporal de la inflación, pero las distorsiones que se crean debido a la sobrevaluación de la moneda se pagan tarde o temprano, y se pagan caras tarde o temprano. Es por eso que estas distorsiones, particularmente el caso de la sobrevaluación de la moneda debido al anclaje del tipo de cambio, hay que evitarlas en las economías
porque tarde o temprano esos errores y distorsiones se pagan a un alto precio. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Disfruten a continuación